Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Es usted un tipo muy Matrix o una mujer muy Matrix? ¿Está tan integrado en el sistema que lo defendería hasta la muerte? Aquellas cosas que les dicen los grandes medios de comunicación, usted se las cree a pie juntillas y hace de ello un sacrosanctorum. ¿La ciencia oficial es la única que tiene cabida en su vida? ¿Es usted una persona que rechaza todo aquello que no ve y acepta todo aquello que la ciencia le ofrece a ciegas? ¿Es usted, en resumidas cuentas, una persona Matrix? El sistema le ha imbuido y ya no puede escapar de ahí. Para descubrirlo, hemos preparado un test con 15 preguntas. Es un test muy fácil y nos ayudará a comprender hasta dónde estamos o hasta dónde el virus de la Matrix nos ha infectado. Ese test, o para leer ese test y que vosotros comprendáis en qué situación os encontráis, para leerlo tenemos a Vicente Fuentes, que nos ayudará a esa lectura. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Vamos a empezar este test para determinar qué porcentaje de nivel de Matrix hay en todas las personas que estén viendo este vídeo. Estoy seguro de que les parecerá muy interesante. Pues sí. Vamos a ver. Para redactar este test hemos, digamos que cogido otro, lo hemos manipulado y modificado y adaptado correctamente y tal vez después de esta amalgama que hemos hecho, bueno, pues aparentemente el resultante que nos ha dado es algo que podemos considerar bastante fidedigno. Si usted a las preguntas que aquí les vamos a hacer va a responder positivamente a muchas de ellas, puede considerarse que es una persona en la cual el virus de la Matrix le ha infectado tan profundamente que ya no tiene nada que hacer. Si las respuestas positivas y las negativas se igualan, quiere decir que es usted una persona que posiblemente las posibilidades de recuperación sean muy pocas. Pero si las preguntas negativas prevalecen sobre las positivas, realmente está reconduciendo su vida hacia un camino mucho más objetivo y orientado hacia su beneficio personal, una mente abierta, una mente fresca que admite otro tipo de posibilidades y otro tipo de ideas y que por supuesto está dispuesta a cuestionarse el sistema. Para empezar todo esto, vamos a hablar de la primera pregunta y es la siguiente. La pregunta número 1. ¿A usted le gusta ver cómo la gente paga impuestos y va a la cárcel aquellos que no pagan? Esa es una pregunta que a primera o a priori nos puede parecer muy rara. ¿A usted le puede gustar ver cómo a la gente la meten en la cárcel por no pagar impuestos? Realmente muchos de vosotros estaréis pensando que yo estoy induciendo a que la gente no pague impuestos. No. Lo que trato de deciros es qué sentimientos produce cuando a alguien le meten en la cárcel por pagar o no pagar impuestos, por no pagar impuestos o no pagarlos adecuadamente. El pago de los impuestos en las naciones es muy reciente, no penséis que toda la vida se han pagado impuestos. Anteriormente, muchas naciones y en la actualidad se financiaban con monopolios estatales controlados por el propio Estado, evidentemente, como su nombre indica. Había monopolios que eran del gas y los beneficios se entregaban al propio Estado, las comunicaciones las controlaba el Estado y los beneficios iban al Estado, el petróleo era controlado por el Estado y los beneficios, los pingües beneficios, iban para el propio Estado, así como la industria del acero, de la energía, la electricidad, por supuesto, los astilleros, el agua, el transporte, imaginaos la banca, también nacionalizada. Todos esos beneficios iban a parar al Estado y con ellos se evitaba que usted tuviese que pagar impuestos. En las épocas de bonanza, los costes que suponían aquellos gastos de los monopolios se bajaban, de tal modo que las comunicaciones y el petróleo bajaban, y en las épocas de crisis evidentemente se subían para compensarlo. Pero en estos momentos, con el libre mercado, el descontrol existe de manera desmesurada y el control que las naciones ejercen sobre esos precios es prácticamente nulo. E incluso se han detectado que existen pactos entre las diversas empresas para poder asegurarse unos pingües beneficios, aunque las cosas no vayan muy bien.
Es por eso que el pago de impuestos de alguna manera evoca lo que pudiéramos denominar la tradicional esclavitud, donde los esclavos trabajaban para el propietario de las plantaciones independientemente del destino, al que fuese aquella riqueza que los esclavos estaban creando. El esclavo no se cuestionaba de que si su trabajo estaba ofreciendo un pingüe beneficio a su señor, ese señor podía utilizar ese dinero para lo que quisiese. No se lo cuestionaba. Pues es lo mismo, es la visión moderna del esclavo dentro de la Matrix que paga esos impuestos y digamos que independientemente del destino al que sean dedicados, más o menos justo, son capaces de los estados de cobrarnos esos impuestos, por supuesto incluso mucho antes de que nosotros podamos haber percibido esos monumentos para poder pagar esos impuestos. En resumidas cuentas, ¿le gusta a usted ver cómo la gente se le mete en la cárcel por no pagar impuestos? Ojo, y con ello no estoy induciendo a la gente a que no los pague, sino ¿usted disfruta con ello? Vamos con la segunda pregunta. Adelante, Vicente. Gracias, JL. La segunda pregunta sería la siguiente. ¿Cree usted que la única medicina posible es la tradicional impuesta por el sistema? Claro, es una pregunta que podría verse como que yo realmente estoy diciendo que la medicina, bueno, pues no funciona o puede llegar a ser perjudicial para el ser humano en algunas cosas. No, yo lo que estoy diciendo es que desde un tiempo a esta parte se han prohibido terapias y plantas medicinales en pro de financiar una medicina cargada de complejos químicos, de una cantidad de sustancias de los que no se conocen sus efectos secundarios y que por supuesto generan beneficio a empresas privadas. De hecho, la privatización de la salud va en pos de de toda lo que viene siendo un mercado de consumo de todas estas sustancias de las que no se saben realmente algunos efectos secundarios, ¿no? Realmente estamos hablando de prácticas como la acupuntura, la presoterapia, estamos hablando de la homeopatía, de la herbolaría, la sanación, el diagnóstico con iris. Pues todas esta gran cantidad de conocimientos ancestrales se han visto relegadas al ostracismo, quedan totalmente subrepticias, quedan ocultas dentro de lo que viene siendo el sistema en pos de favorecer a las empresas privadas, a las empresas químicas que sacan realmente un grandísimo beneficio de todo este consumo, ¿no? Entonces, claro, esto es interesante porque también los medios de comunicación fomentan el hecho de ocultar toda esta información, de reírse de todas estas, como ellos llaman, pseudociencias que vienen practicándose desde hace milenios en civilizaciones que eran moralmente mucho más avanzadas que la nuestra, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta sería, ¿usted cree que la única medicina posible es la tradicional impuesta por el sistema? Tendría que usted que pensarlo, porque es posible que nosotros realmente estemos a merced de lo que no solamente los médicos puedan decirnos, sino las investigaciones que se están realizando en pos de consumir algunos aditivos que son totalmente perjudiciales para la salud. Vamos con la tercera pregunta. Sí, señor. La tercera pregunta. La tercera pregunta es que si usted habitualmente discute con sus amigos y familiares sobre los dos grandes partidos políticos. Usted cuando en la sobremesa con su familia escucha una noticia sobre el Partido Socialista o sobre el Partido Popular, inmediatamente se pone a discutir, a debatir, a darle la razón a uno, a quitársela al otro, a justificar las acciones de uno o injustificar las del otro. ¿Entra en ese juego? Cuidado con ello, porque esto es una estrategia de control del divide y vencerás que aparece posiblemente en nuestras sociedades, y esos partidos que nosotros vemos como mayoritarios en muchas ocasiones son partidos corruptos hasta la médula, y los candidatos que son independientes no se les permite formar parte de los debates públicos televisados. Por ejemplo, sabemos que en breve va a haber en televisión una serie de debates entre los partidos políticos, y han decidido única y exclusivamente permitir que aquellos partidos que tienen representación europea sean los que actúen en ese debate. De hecho van a hacer dos, tengo entendido, uno con el Partido Socialista y el PP y otro con los partidos que tienen representación. El espectro o el abanico de colores que forma ese variado arco iris de diversos partidos políticos que existen
no van a estar representados en ese debate, no tienen cabida, para usted no existen. Y por supuesto la posibilidad de que alguien defienda el hecho de votar en blanco, votar nulo o sencillamente no votar, no aparece dentro de ese espectro. Es como que estuviesen en otra dimensión y sin embargo esa posibilidad existe. ¿Por qué realmente ocurren estas cosas? Sencillamente es porque la poca amplitud de posibilidades que la Matrix le ofrece en muchas ocasiones es binaria, o A o B, o 1 o 0, y eso es lo que pretenden, única y exclusivamente, que usted vea las cosas con la tesis y la antítesis, sin darle cabida a nuevas fuentes o nuevas posibilidades. Repetimos la pregunta. ¿Discute con sus amigos y familiares sobre los dos grandes partidos políticos? Única y exclusivamente. Ahí está. Vamos con la cuarta. Vicente, ¿qué dice la cuarta? Vamos a hacer la cuarta. La cuarta pregunta sería, ¿qué sentido tiene su trabajo? Usted trabaja duro, posiblemente trabaje muy duro, haciendo algo que realmente no le gusta, y lo hace para ganar unos euros al mes, euros que finalmente acabas debiendo porque estamos en una vorágine continua de facturas, una vorágine continua de un consumo prácticamente desorbitado y que realmente nos incoa a seguir así, a mantenernos en ese estado, ¿no? Realmente uno debería de pensarlo, ¿no? Te levantas todos los días haciendo un trabajo que no nos gusta y cuando llega el principio de mes tus retribuciones desaparecen por arte de magia para pagar continuamente deudas. La casa, principalmente la casa, por supuesto, ¿no? El coche, la electricidad, todo con precios completamente inflados por el sistema y nosotros aceptando eso como algo completamente natural. Es muy interesante porque se podría vivir con mucho menos dinero, se podría tener un sistema en donde no tuviésemos que consumir tanto y realmente hacer lo que nos gusta y vivir mucho mejor. La clave de todo esto es, ¿qué sentido tiene tu trabajo? Estamos ganando dinero exclusivamente para pagar las deudas de cosas que no necesitamos muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, pagar casas que están completamente fuera de lo que viene siendo la normalidad. Se nos metió en una burbuja inmobiliaria y como todo el mundo de alguna manera quiso pillar cacho, quiso pillar su parte, pues no se daba cuenta del gran problema que había. Es un poco ese egoísmo que hay dentro de la sociedad y que nos implica siempre a tirar siempre a lo que nos conviene a nosotros y no a contribuir a que la sociedad vaya mejor. Es muy interesante el hecho de qué sentido puede tener tu trabajo, porque realmente determina todo lo que es tu vida, tu tiempo, tus acciones, tu vida familiar, la cantidad de felicidad que vas a tener en lo que te queda de vida. Y yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué sentido tiene tu trabajo y qué estás haciendo realmente con tu vida a partir de ese trabajo? ¿Quieres realmente estar pagando deudas toda tu vida? ¿O realmente quieres estar en esa matriz que nos han impuesto de pagar y pagar y pagar sin parar? ¿O piensas que realmente se podría vivir de otra manera? Ahí está la pregunta. Así es, seguramente que haya mucha gente que pueda vivir con un poquito menos de dinero y desde luego hacer aquello que le gusta. Pero vamos a centrarnos en la quinta pregunta. ¿Usted está dispuesto a acumular deudas personales para financiar la adquisición de un estilo de vida? Un estilo de vida orientado al consumo. ¿Estaría dispuesto a meterse hasta aquí para obtener ese coche que desea, la casa de sus sueños? ¿Estaría dispuesto a hacerlo para comprar todas aquellas cosas que usted siempre ha deseado? ¿Se metería hasta el cuello? ¿Es usted consumista? ¿Valora a los demás por sus bienes materiales? Tal vez ve que su vecino se ha comprado un coche más moderno, con más caballos y que consume menos frente al suyo que ya tiene unos años. ¿O cree que el objetivo de la vida es endeudarse para obtener aquello que desea? ¿Es eso lo que piensa? ¿Alguna vez ha comprado algún objeto que le haya hecho plenamente feliz? Piénselo. Algún objeto que cuando lo haya comprado ha dicho, a partir de ahora soy absolutamente feliz. Posiblemente la respuesta sea no. La pregunta es esta. ¿Usted está dispuesto a acumular deudas personales para financiar la adquisición de un estilo de vida orientado al consumo? ¿Sí o no? Pregunta número 6, Vicente.
Bien, JL, te cuento. La pregunta número 6 sería, ¿suele conversar usted con la gente sobre los programas de televisión? Esto es interesante porque es habitual que la televisión le impacte. Hay continuamente imágenes que, además, con el propio montaje, están destinadas continuamente a atraer su atención, ¿no? Y entonces, claro, usted se reúne con sus amigos o con sus familiares y decide intercambiar puntos de vista sobre programas de televisión. Bien, una cosa que tendríamos que decir es que la televisión es el mayor medio de control social jamás creado. Todo está totalmente concebido para que a usted le llegue la información que al sistema le conviene que le llegue. Cuando usted pone los informativos, solamente se habla de la actividad política de los dos grandes partidos. ¿Por qué tenemos nosotros que estar escuchando continuamente las mentiras que nos están diciendo esa gente que nos ha llevado a la ruina? ¿Qué tipo de sentido tiene un medio de comunicación así? Nosotros estamos hablando de un periodismo que está totalmente politizado. Además, es una cosa también interesante porque la televisión diseña opinión con su dramatización del ego. Además, estamos hablando de un ego sobresexualizado. Hay una cantidad de sexualidad continuamente, todo es imagen, todo es que te vean bien los demás, todo es totalmente... Mujeres exuberantes. Totalmente superficiales, ¿no? Reforzando el comportamiento de las masas. Es decir, todo esto llega a los colegios, llega a la educación, llega al entorno laboral, llega al entorno de familiares, llega al entorno de amigos y al final nosotros lo que hacemos es realmente replicar unos modelos que nos está dando la televisión que son totalmente dañinos para lo que sería pues el propio equilibrio emocional de una sociedad sana. Estamos hablando de que al tomar lo que le presentan a usted en la televisión, realmente usted apoya voluntariamente esa Matrix, apoya realmente ese sistema que nos está vendiendo un sistema de vida, antes lo llamaban el American Way of Life, pero ahora mismo sería prácticamente global, ¿no? En el que el éxito y la imagen está por encima de todo, por encima de su propia moralidad, por encima de lo que es sus propios conocimientos, sus propios intereses, por encima finalmente de usted. Entonces, ¿suele conversar con la gente sobre los programas de la televisión? ¿Y qué es lo que está usted contando? ¿Realmente es importante lo que está usted contando? Ahí estaría la sexta pregunta, ¿no? Lo que estamos hablando realmente de hacia dónde van nuestros intereses y por qué dejamos que nos guíen en nuestros intereses. Ahí está. Bueno, es que la televisión es la Matrix dentro de la Matrix. Aquel ya que entra a ese nivel de credibilidad y es absorbido por la televisión. Pero bueno, ahí está la pregunta. Hay gente que, en fin, cada uno que lo responda como deba. Pregunta número 7. ¿A usted le tiene sin cuidado los sistemas de vigilancia global? ¿A usted se la trae al sol que le vigilen? ¿Se la trae al pairo que le estén controlando, grabando por sus conversaciones por teléfono móvil? ¿No le importa que le revisen secretamente sus correos? ¿A usted que le graben las cámaras por la calle le trae sin cuidado? O sea, es una cosa que no le da igual. ¿A usted que le revisen sus posts dentro de las redes sociales? Pues le da igual. Recordemos que ha habido muchísima gente que ha caído en la cárcel últimamente por poner cosas indebidas dentro de algunas redes sociales, Esto, pero bueno, yo lo pongo ahí, cada uno que lo coja como quiera, para que veamos que la policía o los sistemas policiales de control, los sistemas de vigilancia, se centran también en las últimas tecnologías que consideran que forman parte de esas redes sociales. Y cuando tú pones algo en una red social, casi es más sacrosantorum que cuando tú lo pones o cuando lo verbalizas. Pero bueno, independientemente de todo esto, si a ti nunca te ha importado que te graben, que te espíen, que te copien, que te vigilen, que te hagan todo este tipo de cosas, esto lo que significa es que eres un buen esclavo. Eso es lo que quiere decir. Eres un buen esclavo de la Matrix, que nunca se ha puesto al sistema, que le da igual, porque él acata todo lo que el sistema le pide. Todo lo que el sistema espera de ti, se lo entregas. ¿Que me tienes que vigilar? Vigílame. ¿Que me tienes que escuchar? Escúchame. No importa, porque yo soy un fervoroso hooligan de la Matrix y nada que yo haga estará fuera de aquello que la Matrix me pida. Esa es la respuesta. Y fijaos escándalos que ha habido. Nos podemos meter en el tema de Snowden, nos podemos meter en el tema de Assange, nos podemos meter en el tema de, bueno, pues
de todos aquellos que han revelado, el informe STOA del año por ejemplo 98, que revelaba todo este espionaje por parte de la NSA, que no pensemos que es nuevo, o el SITEL, que es el sistema de escucha telefónica aquí en el Estado español. O sea, ¿qué podemos decir? Una, otra, y sin embargo a usted le da igual, lo enciende, lo escucha en la tele y por un oído le entra y por otro sale. De hecho, la tele es mejor que lo escuche en otro medio de comunicación donde posiblemente encuentre una opinión mucho más imparcial. Esa es la pregunta. ¿A usted le tiene sin cuidado que los sistemas de vigilancia global? Ahí la tiramos. Adelante, pregunta número 8, Vicente. Sí, JL, pregunta número 8. ¿Tomaría usted a sabiendas agua fluorada? Es decir, agua con flúor. Esto es interesante porque hay numerosos países que fluorizan su agua. Estamos hablando de países como Estados Unidos, países como Brasil, países como Australia. Tenemos un gran porcentaje de países en Europa en donde tenemos una fluorización del agua entre el 1 y el 20%. Y tenemos que hablar también de que, claro, evidentemente estamos ingiriendo, por supuesto también en países de América Latina, estamos ingiriendo un compuesto que el señor Albert Scharf, es el descubridor de la estreptomicina, definió como el fraude más grande que se haya perpetrado y que haya sido perpetrado al mayor número de personas en la historia, en referencia a la fluorización. Tenemos que hablar de que el flúor aparece en los dentífricos, en los colutorios, en algunas aguas de grifo, como hemos dicho, en aguas embotelladas, aguas minerales, aparecen en pesticidas que luego finalmente pasan a alimentos que, por supuesto, también incorporan el flúor. Aparecen también en algunas hojas de té de algunos fabricantes que también han sido tratadas con pesticidas con flúor. Es decir, estamos hablando también de concentrados de zumos de frutas que se usan muy habitualmente en la industria alimenticia. Es decir, estamos hablando además de que están muy asociados problemas dentales, tenemos problemas de huesos como la osteoporosis, fracturas de caderas, tenemos alteraciones del sistema nervioso central a partir de esta ingesta de flúor, tenemos una afectación también total al desarrollo mental de los niños, y realmente nosotros cuando estamos consumiendo agua o alimentos que tienen una fluorización hecha, nosotros no nos estamos haciendo preguntas sobre lo que realmente nos estamos metiendo en el cuerpo. Sencillamente lo aceptamos porque aceptamos que el sistema es así, Matrix lo ha hecho así. Es decir, Matrix fluoriza el agua porque es bueno, ¿no? Matrix permite la adición de sustratos totalmente nocivos para la salud en la agricultura, pero lo aceptamos porque esos animales, o en la agricultura y la ganadería, lo aceptamos porque esas hortalizas o esos animales están buenos o porque son baratos directamente, ¿no? La sociedad de consumo realmente nos hace aceptar una cantidad de aditivos, y esto lo vamos a desarrollar en la pregunta número 9, que son perjudiciales para la salud y que realmente nosotros no conocemos las consecuencias devastadoras que tienen en nosotros. Entonces, ahí estaría la pregunta. ¿Tomaría usted a sabiendas agua con flúor? Ahí está. Una buena pregunta. ¿Tomaría usted agua con flúor? Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 9. No sé cómo irá su marcador, espero que haya cogido una hoja y esté apuntando. La pregunta número 9 es la siguiente. ¿Asume los riesgos que ciertos aditivos alimenticios tienen sobre nuestra salud? ¿Es capaz usted de decir, bueno, yo sé que esos aditivos que echan y que normalmente llevan una E delante, no sé qué, ciento y pico, 200, 500, 900... ¿Asume usted que algunos antioxidantes, colorantes, aromatizantes, edulcorantes, estabilizantes, algunos de esos son realmente perjudiciales para la salud y usted los come tranquilamente? ¿Usted tiene fe en el sistema
tiene tanta fe en el sistema que usted lo come con una naturalidad asombrosa y piensa que no le afecta, que no modifica su conducta, su carácter, que no le induce a depresiones, que no le induce a estados de mal humor, a sueño, que no le induce a hiperactividad. ¿Usted piensa que esas cosas a usted no le afectan? ¿En realidad es así? Si la respuesta es positiva, desde luego, es que es una clara señal de que la Matrix le ha programado a usted para que ponga por delante de su salud lo que pudiéramos denominar la gratificación inmediata con una sabrosa comida. Y ahí la dejamos. Pregunta número 10. Adelante, Vicente, vamos con ella. Gracias, JL. La pregunta número 10 es la siguiente. ¿Depende usted del complejo industrial farmacéutico para la gestión de su propia salud mental? Es decir, ¿depende usted de pastillas para estar bien psicológicamente? Una cosa está clara, los medicamentos psicotrópicos han aumentado rápidamente en nuestra sociedad. Fíjense, por ejemplo, en los casos que tenemos de depresiones. Las depresiones, bueno, pues son tratadas con los famosos medicamentos del tipo Prozac, que realmente lo que te hacen es, bueno, pues estar más feliz o al menos más conformista. De alguna manera, las sensaciones que tienen son de aceptación de la realidad, ¿no? Es cierto también que ciertos estados mentales naturales han pasado a formar parte de las llamadas enfermedades mentales. Por supuesto, todo eso le conviene mucho a la industria farmacéutica, que obtiene pingües beneficios diseñando fármacos para nuestros estados mentales. Pero, por supuesto, posiblemente usted no haya pensado que realmente el sistema no ataca la raíz de los problemas, que es, por ejemplo, las políticas laborales, la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, la cantidad de recursos que se pueden dedicar al sector público. Es decir, el sistema en el que estamos a día de hoy favorece la creación de enfermedades mentales por la agresividad que tiene contra sus propios ciudadanos. Y en vez de atacar realmente la raíz del problema, que es realmente servir a los ciudadanos del sistema, no, lo que hace es favorecer a industrias farmacéuticas que nos dan soluciones artificiales para poder aceptar perfectamente pues todo el devenir de nuestra vida, que se ha ido a lo mejor al carajo, ¿no? Y que pues de alguna manera poder aceptarlo todo, de alguna manera crearnos un autocontrol ficticio. Todo esto, por supuesto, sin pensar, por supuesto, que existen terapias naturales como el yoga, la meditación, el autocontrol, el autoconocerse, el de alguna manera hacerse estas preguntas todos los días, estas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Y ver hacia dónde va tu vida, ¿no? En vez de estar continuamente aceptando hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde va nuestra sociedad y qué repercusiones tienen nuestros actos, ¿no? Entonces, ¿depende usted realmente de otras personas o realmente del complejo industrial farmacéutico para ser feliz? Quizá debería usted de pensar que existen otras alternativas a toda la cantidad de soluciones artificiales que nos están proporcionando para nuestra felicidad. Si te parece bien, JL, vamos a por la pregunta número 11. Pues sí, Vicente, pregunta número 11. Andamos ya un poquito justos de tiempo, pues llevamos 30 minutos, ni más ni menos, y creo que vamos a ser un poquito más ligeros. La pregunta número 11 es la siguiente. ¿Aún no ha dejado de ver su programación de noticias locales y nacionales? Si usted ahí entrando y permitiendo que el enfoque de las noticias provenga de un medio de comunicación que tiene intereses creados en las mismas. ¿No ha planteado abrir su mente a otras posibilidades de información menos tradicionales? ¿Sigue usted pensando que porque un medio sea pequeño, ese medio de información, los datos que le aporte no sean buenos? ¿Acaso usted no se da cuenta que los más media modelan la percepción que usted tiene sobre la Matrix, haciéndole grata esa visión de la misma a sus ojos y moldeándola para sus necesidades? La pregunta, y la repito, ¿aún no ha dejado de ver, o por lo menos reducir, su programación de noticias locales y nacionales?
Vamos con la pregunta número 12, Vicente. Adelante. Sí, esta pregunta me gusta mucho porque yo soy un aficionado acérrimo al Atlético de Madrid y No se te nota, la voy a decir, no se nota, ¿verdad? Notando. Hoy es un día donde tenemos partido y llevo una camiseta del Atlético de hace muchos años, ¿no? Bien, la pregunta sería la siguiente. ¿Está usted más preocupado con los deportes televisados u otras distracciones sin sentido de lo que están con la calidad de su entorno natural? Es decir, ¿está usted más preocupado por el fútbol o por los deportes de los más media que lo que viene siendo con la calidad de su entorno, de su vida, de lo que viene siendo su vivienda, su ciudad, su país? Miren, comentar que los deportes evidentemente están muy bien, su salud, bienestar, ¿no? Pero es evidente que a día de hoy hemos llegado a puntos en donde todo está totalmente polarizado. Cuando aparecen los deportes en la televisión, no se habla de otros deportes, solo se habla de dos empresas, como el Madrid y el Barcelona en este caso. Se habla básicamente de equipos cuya gestión siempre es muy dudosa y, por supuesto, deportes que son muchas veces financiados o de alguna manera pues favorecidos por un sistema que le viene muy bien que a la gente pues tenga un seguimiento brutal de algunos partidos de fútbol o de todos los partidos de fútbol para que no estén pensando realmente en las necesidades de su vida, ¿no? De alguna manera, para que me pueda entender todo el mundo, hay mucha gente cuya única motivación es que gane su equipo el fin de semana tomándose unas cañas con sus amigos. Hombre, eso está muy bien, pero evidentemente si eso se traduce en cantidad de horas de tu vida, posiblemente sea una inmensa cantidad de horas en donde no has estado pues pensando en otras necesidades que realmente sí que le vendría bien a nuestro mundo, ¿no? Hablando además de un deporte como por ejemplo puede ser el fútbol, en donde el débil es aplastado y rechazado, y el dinero es el eje de la actividad y la coartada del show, porque todo es un auténtico show business y realmente nosotros al seguirlo, pues lo que estamos haciendo es favorecer que todo esto se retroalimente. Y esto lo digo ya como decía anteriormente, siendo un aficionado al Atlético de Madrid. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es evidente que estamos, de alguna manera, muy invadidos por una información que no es periodismo, sino que es sencillamente consumismo, un consumismo totalmente desaforado. Vaya hombre, yo pienso que Cristiano Ronaldo solamente jugaba al fútbol para tener una buena forma física. Además, me acabas de partir por la mitad. Bueno, vamos con la pregunta número 13. ¿Es usted escéptico en cualquier área de la vida que no sea demostrado o validado por la ciencia moderna? Repito, ¿es usted escéptico en cualquier área de la vida que no sea demostrado o validado por la ciencia moderna? ¿Cree que la ciencia ortodoxa es la que tiene que validar la verosimilitud de las investigaciones? Quizás usted no se ha parado a pensar de que la ciencia también puede tener intereses en ocultarle ciertas verdades y mostrarle ciertas mentiras como que son realidades. ¿Cree que los científicos son unos filántropos, gente maravillosa que está ahí para hacerle vivir un día mejor, que su día de mañana sea mejor que el día anterior? ¿En serio cree que forman parte de una verdad inamovible y universal? ¿Nunca se ha pensado, no ha parado a pensar de que tal vez la ciencia que nos están entregando sea una ciencia de consumo, orientada al movimiento de sus capitales? ¿Cree que la ciencia no encuentra cura al cáncer o descubre energías libres sencillamente porque no pueden existir en ninguno de sus cánones? Sencillamente piensan que no existe cura y ahí está, el cáncer, energías libres y otras tantas cuestiones que quizás no sepamos. ¿Tiene fe absoluta en la ciencia moderna y rechaza cualquier alternativa? Esa es la pregunta. Y vamos por la pregunta número 14, Vicente, a por ella. Vamos a por ella, JL. ¿Ha puesto usted en duda alguna vez la versión popular de la historia antigua y los orígenes de nuestra civilización? Claro, es que hay muchas preguntas sin respuesta acerca de los orígenes de la raza humana, de dónde salimos, de dónde venimos, ¿no? Y esas preguntas y sobre todo los descubrimientos que se están haciendo apuntan a una versión de la humanidad
muy diferente de lo que se nos dice en la escuela. Es evidente, en la escuela, por ejemplo, pues no sé, cogemos, estamos estudiando, leemos un libro, aquí, por ejemplo, yo pongo una F, ¿no? Y el profesor nos dice que esta F es esta F. Y ahí está, no hay nada más, no te puedes salir de ese renglón. Eso es lo que le conviene a la Matrix. Pero, evidentemente, esta F podría ser algo mucho más fascinante. Esa F, pues podría ser algo que cambiase lo que viene siendo los axiomas de los seres humanos, lo que sería el desarrollo de nuestra civilización. Pero es evidente que todo lo que viene siendo el origen del ser humano, pues evidentemente no está claro. Las religiones dan sus propias explicaciones que funcionan muy bien para algunos sectores de la población. La ciencia se cierra en banda a todo lo que no sea el darwinismo, pero es que incluso no reconocen los problemas que existen en el darwinismo, con lo cual toda la teoría queda totalmente incompleta y no se produce un desarrollo de las investigaciones porque no conviene, es decir, no conviene que la gente se haga esa pregunta y la relacione además con otras preguntas sobre el devenir de la vida, quizá en el universo, quizá en otros planetas o de su propia vida, ¿no? Esto es así y la Matrix así lo quiere. Quiere que nosotros sigamos viendo pues nuestros libros de texto tal y como son, que nosotros nos sigamos creyendo la misma versión una tras otra, una generación tras otra. Y ahí está un poco el tema, ¿no? ¿Ha puesto usted en duda de dónde salen los seres humanos? ¿La versión popular de la historia antigua? Esa sería la pregunta. Una buena pregunta. Y ahora la última pregunta. ¿Todavía no te has dado cuenta de que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana? ¿Realmente no te has dado cuenta que tu esencia, el yo, tu ego, en sí mismo el tú, que es el yo, es algo que habita una funda biológica y que tu trascendencia espiritual es inmanente al paso de los tiempos y que tu esencia es un espíritu? ¿Realmente no te has dado cuenta de esto? Pues si no te has dado cuenta de esto, realmente es que estás muy inmerso dentro de la Matrix. Puntúate, recupera tus preguntas y observa a cuáles has respondido correcta e incorrectamente. Dentro de tus propios cánones, suponemos que las respuestas que hayas dado sean las que a ti te parezcan más convenientes. Pero lo cierto es que el sistema y la Matrix nos ha creado un entorno tan sumamente artificial que lo que antes considerábamos inaceptable e inadmisible y por supuesto no podíamos tragarlo de ninguna manera, hoy en día nos lo estamos comiendo literalmente de una manera, bueno, sumisa y encantada, por supuesto. Y los hijos de nuestros hijos que vengan después aceptarán todos estos roles y cánones de manera natural y pensarán que no hay otras alternativas al respecto. Piensa en todo ello. Piensa en que quizás haya un futuro en el cual el hombre y la mujer deberían nuevamente retroceder a unos orígenes, tal vez dar unos pasos atrás para nuevamente retomar aquel camino que perdimos hace ya mucho tiempo. Vicente, llevamos 40 minutos hablando sobre este fascinante tema que es esos puntos los cuales nos hacen identificar si estamos o no dentro de la Matrix. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Un placer, JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido y bueno, pues comentar que estos 15 puntos, ¿no? Están resumidos, quizá haya muchos más y quizá cada uno de nosotros podamos hacer nuestra propia lista. Es interesante el hecho de poder ver que al final, pues todos nosotros estamos dominados bajo un sistema que de alguna manera nos tiene totalmente subyugados e incoados. Y la manera de salir de ese sistema, de alguna manera, es empezar a preguntarse qué estamos haciendo nosotros en ese sistema. Eso es. Muy bien, y después de este largo videoprograma, que esperamos que os guste, sin más, deciros que desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.